A la entrevista lo tenemos al titular de la DAIA porque, por supuesto, la DAIA ha jugado un rol clave en todo esto, se ha presentado como querellante para que se pudiera llegar a esta resolución tan trabajosa que tiene una trastienda que ya contaremos de la sala correspondiente de la Cámara de Casación Penal. Pero finalmente llegó. Juan Sabán, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? ¿Le produce algún tipo de sorpresa esto o realmente finalmente lo esperaba? Me parece que es un suspiro para la sociedad argentina. Me parece que es un gran aliento para todos los argentinos de bien que queremos vivir en un país a donde la justicia vuelva a tener ese lugar inmaculado que supo tener en algún momento. Y me parece que estos pasos que está dando la justicia están llevando a ese camino. Es inconcebible. ¿Cómo costó? ¿Cuánto costó? Costó mucho y nos pusieron muchos escollos en el camino. Pero esta batalla no terminó. Esta batalla recién empieza. Pero si hay algo que quiero dejar muy en claro, que vamos a poder sobrellevar, si nos quisieran poner más escollos en este nuevo camino, lo vamos a sobrellevar también. Nosotros siempre mencionamos que nosotros no señalamos, que desde la DAIA no condenamos, pero que es imposible pensar en un país republicano, en un país democrático, que no investigue. Lo decía Carla Del Pont, quien fue ex embajadora de la República Suiza en la Argentina y que fue una fiscal internacional en el caso de Bosnia. Me parece que lo único que no puede hacer un país es darse el lujo de no investigar. Varias cosas en esta entrevista que compartimos con Edgardo, con Paula y con Ricardo. Una cosa que recién preguntaba Paula. ¿Ustedes tienen idea de todo el material que tenía Nisman, lo que estaba en la fiscalía y demás? ¿Qué nivel de resguardo tiene? ¿Dónde está? ¿Hay idea de esto? Si le diría que sí, le miento. Lo que sí le puedo decir es que estuve 72 horas antes de su desaparición dudosa, su muerte dudosa, con el fiscal Nisman. El mismo día que dio su última visita o su última aparición en un programa de televisión. Y nos llamó a la DAIA, a la AMIA. Yo estuve presente ahí, fui una de las personas, donde se lo veía muy nervioso. Pero hay una frase que me quedó grabada en la memoria. Si yo desaparezco o me matan, las causas están a salvo. Quédate tranquilo. Y no entendía muy bien qué pasaba y por qué lo decía. Y cuando nos quiso de alguna manera contar el por qué hacía su denuncia, dijo: debo mantener la reserva que corresponde por secreto de sumario. Pero ustedes quédense tranquilos. Imagínate que hoy, a 2 años de su desaparición dudosa, desconocemos, y esto tiene que ver con la pregunta que me hacías. Edgardo, dale. En el final de la parte que se editó, él dice lo mismo que le dijo a usted. Dice, esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. Y me sumo a lo que decía Nelson hoy durante el reportaje. Él señala que no había que quedarse solamente con las desgrabaciones, con las escuchas telefónicas, porque las escuchas telefónicas podían ser desacreditadas, que él tenía pruebas necesarias. El asunto es, como dice Nelson, dónde están estas pruebas, porque es fundamental. Acá, como usted dijo, empezamos de cero, pero tienen que estar las pruebas. Tienen que estar las pruebas. Y al menos hoy estamos dando un paso. El paso necesario para investigar. Hoy estamos dando ese paso que tiene que ver con que un país a donde no le puede garantizar a sus ciudadanos de que cuestiones tan básicas como investigar, una cuestión que es natural en un fiscal, me parece que estábamos en un inconveniente. Hoy tenemos otro problema, no se terminó el problema. Hoy empezamos un nuevo camino donde debemos garantizar, primero a los argentinos, y garantizar a la sociedad mundial que en nuestro país no da lo mismo participar o no de un pacto, y con esto quiero decir que yo no lo estoy diciendo. El fiscal Nisman hacía una presunta denuncia de cierta participación de exmiembros del gobierno argentino. Yo creo que al menos debe ser investigado. Y no da lo mismo investigar o no. Y ojalá, y quién más que nosotros, queremos que esto sea una mentira.
pero al menos que se investigue. Nelson, yo tengo una consulta más. A partir del momento en que Nisman hace esta denuncia, ¿él se reconcilia con algunos miembros de la dirigencia de la comunidad judía? Porque no estaba bien la relación. Mira, es como yo siempre digo, a muchas personas le podía gustar o no su actuación en lo profesional, pero lo que sí nadie lo podía juzgar por su vida privada. Y a mí me parece que acá se mezclaron... No hablo por la vida privada, hablo porque había cuestionamiento de la dirigencia judía sobre a la relación de él con el gobierno. Había cuestionamiento sobre cierta parte de la comunidad judía. En la comunidad judía también somos muy democráticos y hay diferentes vertientes y diferentes pensamientos. Pero ¿querés que te diga la verdad? Hay una matriz. Y es una matriz única. Que todos tenemos el mismo objetivo. La verdad y la justicia de lo que pasó el 18 de julio de 1994. La verdad y la justicia si hubo un acto de impunidad o hubo protagonistas interesados en cubrir el peor atentado terrorista. Paula. Sí, yo voy a volver un poquito con Saban sobre el tema de las pruebas. La verdad, porque me preocupa después de todo el tiempo que ha pasado y todo lo que ha pasado. Por un lado están las pruebas que teóricamente tiene la justicia, que no se analizó. Y mi pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes saben o habían conversado con él, o mismo los abogados de la DAIA que, digamos, que han tratado el tema, conocen, es las pruebas de las cuales hablaba Nisman. ¿Deberían estar dentro de lo que hoy tiene la justicia o entienden que podría haber pruebas en otro lugar, dadas a otra persona, resguardadas de otra manera, que no se conocieron, no sabemos por qué hasta ahora? Mirá, yo tengo que ser muy cauto con la respuesta que te tengo que dar. En algún momento de la conversación que tuvo con la dirigencia, esas 72 horas antes de su muerte, él manifestó tenerlas en un lugar resguardado. En ningún momento dijo dónde. Entendemos que debe haber conocimiento de dónde están esas pruebas. Pero creo que el que tiene que responderte es la justicia, porque es la justicia quien le debe respuesta a la sociedad argentina. Nosotros lo que hicimos hasta ahora es presentarnos ante una batalla judicial contra aquellos que buscaban diferentes vericuetos a los fines de que no sea investigada esta denuncia. Queremos saber si hay que desecharla o queremos saber si esta denuncia es válida. Y si habrá que desecharla, estamos dispuestos a buscar nuevas pruebas o nuevas pistas de investigación. Pero lo que no podemos hacer es, como hace minutos se decía, es convalidar que se deseche una denuncia nada más y nada menos de la persona que investigaba la peor causa terrorista de nuestro país, un fiscal de la nación, sin al menos dar la posibilidad de que se investigue. Esto es ilógico, esto es incomprensible. Ricardo. Sí, Cohen Saban, yo quería saber qué le parece a usted, cuál es su opinión acerca de estos 2 años que pasaron para llegar a una resolución que parece a todas luces razonable. ¿Por qué lo razonable llegó 2 años después? Bueno, yo creo que a partir de la muerte del fiscal Nisman, también la sociedad quedó dividida. Quedó dividida y quedó involucrada en una cuestión que pasa de lo judicial también a lo político. Y la verdad que no estoy diciendo nada nuevo, pero estoy diciendo algo que es una realidad. Y hay un viejo dicho que dice, el tiempo que pasa es una verdad que huye. Y acá pasó mucho tiempo. Y la verdad también está huyendo. ¿Y qué significa está huyendo? Las huellas van desapareciendo, las pruebas se van perdiendo por el camino, los protagonistas se van olvidando, y me parece que si la justicia no acelera los tiempos, lamentablemente caeremos en lo mismo que pasó en el atentado al edificio de la AMIA y DAIA. Han pasado 23 años y aún estamos esperando conocer más detalles. La justicia es muy clara. La justicia señala a la República Islámica de Irán como responsable máximo del peor atentado. Pero también debemos conocer, y vuelvo a recalcar, ojalá que el fiscal Nisman se haya equivocado. Ojalá
que no hayan involucrados en un pacto de impunidad con los terroristas. Esperemos que la justicia nos pueda responder rápidamente eso. ¿Con Cristina Kirchner hubiese sido imposible este fallo de hoy? Con Cristina del gobierno. Yo no puedo decir ni que sí ni que no. Yo tengo que vivir la realidad que es hoy. Hoy se abre un nuevo manto de esperanza para los argentinos. Y ese manto de esperanza se está dando ahora. Hasta hace muy poco parecía que toda esta cuestión iba a ser adversa. Pero me parece que hay que recalcar algo que acá también se dijo hace un ratito. Fue un fallo unánime. Y todos sabemos, porque la verdad que no es ningún secreto, que se hablaba de que estaba dividida la decisión. Claro. Y me parece que esta cuestión nos ha sorprendido a todos los argentinos. Sin duda. Paula, por favor. Sí, vamos a incorporar a esta charla al diputado Waldo Wolf. Él era vicepresidente de la DAIA al momento de la denuncia y además es una de las personas que habló vía WhatsApp en los últimos minutos antes de que Nisman se apagara el WhatsApp o dejara de comunicarse con quienes habitualmente lo hacía. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es la primera impresión después de esta decisión de la justicia? Vuelta a la normalidad. Hoy respiramos un poco más de república. Lo que tantos argentinos queríamos era que se investigue. Nadie está condenando a nadie. Es llevar a la normalidad lo que debió haber sido en un principio, que es que se sometan a derecho, se presenten a justicia como cualquier hijo de vecino tiene que hacerlo cuando hay una acusación de este tenor. Y me permito primero felicitar a la DAIA, que se constituyó en querellante y hizo un trabajo que debía hacer y que lo hizo muy bien. Y segundo, también reconocer el de tantos argentinos que la pasamos muy mal. Yo le digo con autoridad experimental, porque me tocó ser denunciado y me tocó ser denunciado por traición a la patria, junto con Sapsay, Aguines, Kovatlov, Laura Alonso, Patricia Bullrich y la dirigencia de la AMI y de la DAIA. Nunca en la historia de la democracia un gobierno persiguió a la dirigencia de la comunidad judía como la persiguió el gobierno anterior. Y nosotros, lejos de someternos a una caricatura del perseguido, nos presentamos a derecho y dijimos: investíguennos, porque es lo que debe hacer cualquier hijo de buen vecino cuando se lo acusa de algo como se nos acusó a nosotros y como se está acusando ahora a quienes son parte de esta acusación. Así que hoy entiendo que tenemos un poco más de república. Lo que estamos pidiendo, tal cual decía el actual presidente de la DAIA con mucho criterio, lo único que queremos es que se investigue y que se presenten a derecho como deberían haberlo hecho desde un primer momento. Diputado, en este contexto, y estamos obviamente queriendo averiguar, a propósito de lo que ustedes pueden saber, una de las cosas que ocurrió después de la muerte de Nisman, que es un hecho sin duda conexo a esto, es que la unidad fiscal fue colonizada desde la Procuraduría en que encabeza Gil Carboy, se paralizó. Eso es una realidad clara. La pregunta es para ustedes que estaban en aquel momento, ¿no es cierto? Y fue una de las preocupaciones que ustedes tenían. ¿Ustedes saben qué pasó con ese personal? Si ese personal tenía información que podría estar en condiciones de aportar al margen de lo que esté en los documentos. Este es un tema que genera mucha inquietud también. ¿Ustedes tienen alguna información de esto? Mire, Nelson, los acusados, que eran parte, una cantidad importante de ellos del gobierno anterior, lograron parte de su objetivo, que es escapar hacia adelante. Usted sabe que la sorpresa por parte de un fiscal en los allanamientos, en los interrogatorios, son un factor preponderante para poder desandar una acusación como la que había hecho el fiscal Nisman. Eso se ha perdido. Así que por la modalidad de trabajo que tenía el fiscal Nisman, que era un hombre que encriptaba muchísimo su investigación en él, la tenía bastante compartimentada en sus distintos asesores, yo le diría que hay muchas cosas que se las llevó Nisman a la tumba, pero no me cabe duda que hay muchos que deben dar explicaciones. Usted recordará que había conversaciones donde uno de los acusados le decía a otro: bueno, venimos trabajando con el gobierno hace 7 años en esto. Este era un trabajo que hizo Fernando, supongo que por Esteche, cuando le tocó ir a Irán. Así que hay gente que tiene que sentarse a dar explicaciones y tampoco yo me atrevería a buscar mágicamente pruebas que por ahí estaban en la cabeza de Nisman, con un camino a seguir
que se ha perdido con la sorpresa, pero entendemos que hay muchos todavía que tienen que dar explicaciones y de eso se trata. Y yo lo que les diría, como me tocó vivir a mí, es que si están tranquilos, se queden tranquilos, que no se disfracen de revolucionarios porque no lo son, que muchos de ellos están involucrados en causas de delitos comunes, de desfalco y latrocinio, y que se presenten a justicia, que es lo que queremos todos los argentinos, ni más ni menos que eso. Le pregunto tanto a usted, Wolf, como también a Cohen Saban, ¿ustedes pudieron hablar alguna vez con el juez Rafecas? Porque el juez Rafecas es un hombre muy cercano a todo el tema de lo que ha sido el holocausto, la persecución del pueblo judío, lo había expresado, tiene libros y demás. ¿Ustedes alguna vez pudieron escuchar de él el por qué esta actitud cerril de impedir cualquier tipo de investigación acerca de esta denuncia? Le pregunto a los dos por si ustedes han tenido este contacto que muchos de nosotros no hemos tenido, más allá de haberlo criticado. Mire, la verdad que lo conocí al juez Rafecas. No tuve la oportunidad de conocer en forma directa el porqué, pero más allá del porqué, nosotros somos muy respetuosos de los poderes del Estado. Podemos realmente, y no estamos de acuerdo en absoluto, y quiero dejarlo muy en claro, no compartimos en absoluto la posición que tuvo frente a este tema el juez Rafecas, pero debemos ser respetuosos de los poderes del Estado. Y por eso la DAIA se presentó como querellante y por eso la DAIA dio la batalla judicial, que no fue una batalla simple, no fue una batalla sencilla. Ustedes saben muy bien que tuvimos fiscales que se han recusado, que tuvimos muchos escollos hasta llegar a este momento, pero realmente hoy estamos en una perspectiva diferente. Me parece que más allá del juez Rafecas, del por qué, eso deberá investigar la justicia. Y nosotros como ciudadanos argentinos deberemos esperar expectantes, pero sabiendo que necesitamos respuesta de la justicia. Wolf, ¿algo para agregar sobre esto? No, el compromiso del juez Rafecas con el estudio del holocausto nadie lo cuestionó nunca y no tiene absolutamente nada que ver con su funcionamiento como juez. Yo lo denuncié en el Consejo de la Magistratura, le he pedido juicio político. En su momento denuncié un hostigamiento e intimidación que en su testimonio reconoce ante la justicia, así que hay que separar las cosas. No somos el amigo judío del juez Rafecas. Lo que él ha hecho por el holocausto, bienvenido, nunca nadie lo cuestionó. Y sí le cuestiono su funcionamiento como juez de la República y me presenté donde debía presentarme, en el Consejo de la Magistratura, junto con la doctora Elisa Carrió. Tenemos un pedido de juicio político y tendrá que responder como cualquier hijo de vecino. Y agregando, Nelson, te diría, una cuestión tan grave como la denuncia de un fiscal de la Nación, ¿se puede en tan solo 45 días desechar? Un fiscal que investigó 9 años. Se desecha en 45 días una denuncia. Me parece que lo que mejor puede pasarle a todos aquellos que de alguna manera hoy o a partir de ahora van a empezar a ser investigados, me parece que deberían de estar al menos tranquilos, porque si realmente no hubo nada y no hubo participación, lo que mejor le puede pasar a ellos y a todos los ciudadanos es conocer que esto han sido rumores y que esta denuncia del fiscal Nisman se desechará. Ahora será la justicia quien debe probar eso. Yo tengo una pregunta para Wolf, porque Wolf es diputado de la Nación, sí, claro. Conoce usted, Wolf, el mundo de la política. La mayor parte del arco político manifestó su satisfacción por este fallo de casación. Ahora, el kirchnerismo ha reaccionado como reaccionó antes. Dice que todo esto es un complot de la comunidad judía, de los medios, de un sector de la justicia, para perjudicarla a Cristina Kirchner. Mire, cada uno sacará sus conclusiones. Yo denuncié el trato que se le estaba dando al avasallamiento de las instituciones cuando fui dirigente de la comunidad judía. Cuando dejé de ser dirigente de la comunidad judía y no tenía ningún cargo, lo hago como diputado. Es una costumbre que tiene el kirchnerismo generalmente de victimizarse y yo lo que les recomiendo, humildemente, es que se presenten a derecho, tal cual lo hicimos nosotros cuando sí fuimos. Se cortó. Se cortó. Paula, sí tenía, vamos a ver si
recuperamos eso en el final. Tenías una pregunta para Ricardo, ¿no es cierto, Sí, Paula? me parece interesante, Ricardo. Mañana, bueno, la Cámara apartó al juez Rafeque y mañana se va a hacer el sorteo para conocer, para saber qué juez va a investigar ahora esta denuncia. Y es interesante, Ricardo, conocer quiénes están justamente con la posibilidad de hacerse cargo. Bueno, pueden ser, hay 4 juzgados en los que puede caer la denuncia del fiscal Nisman. Uno es el de el juez Ariel Lijo. También puede ser el del doctor Martínez de Giorgi, o el de la doctora Servini de Cubría, o también está dentro del sorteo el juzgado del doctor Sebastián Ramos. Entre ellos estará el juez que lleve adelante esta investigación. Bien. Perfecto. Señor Cohen Sabán, muchísimas gracias. Gracias, y creo que a partir de hoy al menos vamos a caminar en nuestro país de una forma diferente. Tiene costo el hecho de participar o no, o ser partícipe o no, o ser encubridor o no. Y eso deberá la justicia investigar. Muchísimas gracias. Por favor. De esto se trata, en lo que debió haber sido siempre, una investigación para saber si las denuncias son ciertas o no. Es decir, para saber la verdad, que es lo que se está esperando a ya casi 23 años del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina, que fue contra la AMIA. Vamos, Paula.